Hola a todos compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y hoy nos salimos del manejo, de la serie de episodios de nuestro manejo para hablar de una enfermedad que yo considero muy importante, sobre todo en la cría, en la época de cría. ¿Vale? Vamos a intentar hacer un episodio, un capítulo donde podamos ponerlo todo. Síntomas, la anatomía, cómo actúa, cómo trabaja, posibles tratamientos, ¿vale? Aunque todo dependerá del veterinario y el profesional de cada uno, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a hablar es de nuestra experiencia, pero realmente cada uno tiene que atender su aviario con su profesional y con su veterinario, eso tiene que quedar muy claro. Vale, pues esta enfermedad se llama levadura gástrica aviar. Hostia, y muchos diréis, porque con ese nombre no la conoceréis muchos, diréis, hostia, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es simplemente la mal llamada megabacterias. ¿Y por qué digo la mal llamada? Porque para mí esta enfermedad empieza a ser una mentira desde el nombre de la enfermedad, ¿vale? Porque las megabacterias tienen un nombre científico que lo vamos a copiarlo, porque si no, no lo ponemos, que es la Macrorhabdus ornithogaster. Ya ves qué nombrecito. Así se llama la megabacteria. Y quiere decir que es mentira y vais a saber por qué. Porque leyendo esto dirías, hostia, es una bacteria súper grande. Pero ya partimos de la base de que eso es mentira, porque ni es una bacteria ni es súper grande, ¿vale? Se define así porque en su visualización en microscopio tiene un aspecto de un bacilo de gran negativo, ¿vale? Es como un palo alargado. Diríamos que sería un palo alargado. Que eso sí que es un gran negativo bacilos, es una de las formas que el gran negativo se puede poner, y es alargada. Por eso se llama megabacterias, porque encima es un palo súper grande, pero mucho más allá de lo que parece, porque ella actúa como un hongo, que eso más o menos en canaricultura ya está todo superado, ya está todo claro, ¿vale? Que se llama megabacterias es simplemente una mentira. Por eso digo yo que esta enfermedad es una mentira. A nivel mundial aviar se conoce como levadura gástrica aviar, que es LGA, ¿vale? Pero nosotros queremos entrar en esta enfermedad y queremos indagar, por eso es la primera enfermedad de la que vamos a hablar en el canal, ¿vale? Y vamos a hablar primero de los síntomas que sufren los pájaros adultos, ¿vale? Síntomas adultos. Vale. Visualmente, lo primero que vemos en un pájaro que puede tener megabacterias es que come mucho, o que por lo menos parece que tritura mucho alpiste o mucha comida, ¿vale? Parece que está siempre comiendo, ¿vale? Primero, siempre comiendo. Nos damos cuenta que aunque esté siempre comiendo, muchas veces encontramos esas semillas trituradas por la jaula o incluso en las heces, ¿vale? No tritura. No tritura el alimento. Segundo síntoma, cuando vemos al pájaro es que se eriza, ¿vale? Segundo, se eriza. Este síntoma se puede mezclar con algunos síntomas de otras enfermedades, como por ejemplo los cocidios, ¿vale? Pero cuando un pájaro ya tiene estos dos primeros, ya vamos casi aceptando. El tercero también es que se queda muy flaco. Cuando lo cogemos, el pájaro está muy flaco. Y en este delgadez, máxima delgadez, ¿vale? Y en este síntoma, cuando ya hemos cogido al pájaro y lo notamos delgado, si observamos la barriga, ¿vale? Que este va a ser el cuarto, ¿vale?
Si nosotros observamos la barriga del animal, aquí está la cloaca y la cola, las patas, ¿vale? Y lo tenemos así visualizándolo, a la parte derecha del estómago, o sea, de la barriga del pájaro, se encuentran, en la parte de arriba, se encuentra el proventrículo y en la parte de abajo el ventrículo. De esa forma, cuando esta enfermedad tenga grandes cantidades de megabacterias, eso lo tendremos a flor de piel. No habrá grasa que cubra eso, porque el pájaro ya estará casi delgado, no tendrá grasa que lo cubra. Entonces lo veremos. Veremos estas dos cosas en el estómago. Y encima veremos como un movimiento de contracción. Parece que se mueve algo por dentro, ¿vale? Esto se construye, está intentando hacer una contracción para digerir el alimento. Entonces, esa es la cuarta, ¿vale? Tenemos que visualizar. Con estos síntomas podemos detectar de una forma visual esta enfermedad. Luego, en los síntomas, en pichones. Esto es súper importante, súper importante. Los síntomas en pichones desde el primer día, desde el segundo día de vida, una vez ha dormido ya una noche, es que esta bola en un pichón pequeño empieza a visualizarse, empieza como a crearse una bola en el estómago. Vemos un pichón, esa es la barriga del pichón pequeñito con las patas aquí, la cabeza y las alitas, y vemos aquí una bolita. Vemos una bolita. En esa bolita, la megabacteria ya no está dejando digerir el alimento. Y se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando hasta desarrollar una bola grande, ¿vale? Ese es el primer síntoma que se ve en pichones pequeñitos, del 1 al 5 o al 6 días, ¿vale? Eso es lo primero. Vamos a hacer del 1 al 5. Ese síntoma. El segundo síntoma, a partir del quinto día, es que en una nidada de 4 hay pájaros que no crecen por igual, siendo alimentados muy bien, todos están aparentemente sanos, pero hay 2 que se desarrollan mucho y 2 que no se desarrollan nada. Eso quiere decir que la megabacteria está en niveles mayores en esos 2 ejemplares y no deja asimilar los nutrientes para que crezcan igual que los hermanos. Ese síntoma es muy importante, por lo tanto, del 1 al 9º día, esos 2 síntomas son fundamentales. Hay que visualizarlos para poder tener algún tratamiento o poder ayudarles para que eso no pase. Porque si no pasa otra cosa. Y es que en estos días podemos encontrar dentro de aviarios pichones muertos con el buche lleno. ¿Qué pasa? Que como no pueden digerir la comida, el buche se queda lleno y se mueren. Pero no se mueren porque la hembra los haya chafado, porque no pueden, no, se mueren porque no pueden seguir con la línea del aparato digestivo, que es pasar del buche al proventrículo, porque está lleno. Como está lleno y almacenado, no pueden tragar lo que tienen que tragar y acaban muriéndose, ¿vale? Ese es un síntoma súper también muy bueno de ver, y es que los pichones se mueran con el buche lleno, ¿vale? Bueno, pues ya hemos aclarado los síntomas de cómo detectar los pájaros, de cómo detectar la megabacteria, tanto en pájaros adultos como en pájaros pichones. Siempre y cuando esto visualmente uno en casa, ¿vale? Lo suyo es llevar a analizar y que el veterinario te confirme o te afirme que tienes megabacterias. Vale. Una vez explicado los síntomas visuales que nosotros podemos tener así a simple vista en un aviario, vamos a hablar de la anatomía digestiva para explicar cómo actúa esta enfermedad en el aparato digestivo del animal. Y para eso vamos a empezar un poquito así. Vale. Vamos a saltarnos el pico y la lengua y vamos a empezar por el más rápido, por este de aquí, el 1. El 1 es el esófago. El 2, el buche. Vale,
estas dos partes del aparato digestivo del animal, que son las dos primeras que su función es pues reblandecer el alimento, ¿vale? Reblandecer un poquitín el alimento que el animal está consumiendo para facilitar la digestión. Porque todo, como es la anatomía del aparato digestivo, se trata de que todo esto es para facilitar una buena digestión, que es donde esta enfermedad hace daño. Del segundo, ¿vale? Vamos a pasar al tercero. El tercero es el estómago glandular. Todo el que me conoce sabe que cuando he hecho alguna charla o a alguien le he explicado algo o en algunos otros vídeos que he hecho por otras redes, cuando yo he dibujado el estómago, siempre he dibujado todo el estómago junto, ¿vale? Pero hoy que quiero llegar a la gente que no tiene mucho conocimiento, pero también quiero llegar a la gente que tiene más conocimiento de esta enfermedad, ¿vale? Quiero que sea un vídeo para todo el mundo. Desde el que no sabe, que sepa lo que pasa, y desde el que sabe mucho, que sepa, si no lo sabe, un poquito más, ¿vale? Entonces, vamos a separar del estómago glandular, que es el proventículo, ¿vale? El estómago glandular es una parte del estómago que se llama proventículo también, ¿vale? Vamos a dejar este puente o este paso, que es el cuarto. Lo vamos a dejar aquí. Y no vamos a poner nada, ¿vale? Nos vamos a ir directamente al otro grande, que es el 5, ¿vale? Que es el estómago muscular. También conocido como ventrículo. Y más conocido como molleja. ¿Vale? Y aquí nos vamos a parar, porque hasta aquí es donde actúa nuestra enfermedad. Podríamos seguir con el aparato digestivo, pero en este vídeo no tenemos que hablar ni de intestinos, ¿vale? Ni de nada más, no queremos hablar de nada más. Aquí nos paramos. Entonces, quiero que entendáis, para el que no sabe de esta enfermedad o para el que sepa mucho, vamos a hablar de lo que hace esta enfermedad, ¿vale? Estos dos son para reblandecer. Y ahora llegamos al estómago glandular, el proventrículo, la primera parte del estómago, que tiene la función, lo vamos a hacer aquí más grande, ¿vale? El 3, este va a ser el 3. Supongámonos que esto es el estómago glandular del ave. ¿Qué función tiene el estómago glandular del ave? Pues mediante unas glándulas y unos agujeritos que tienen sus paredes, ¿vale? Como si fuera un aspersor, rocían al alimento de ácido clorhídrico y pepsina. ¿Vale? Lo echan por aquí y cae el alimento y lo reblandecen para que pase y siga su proceso de digestión. ¿Vale? En el estómago glandular es donde las megabacterias están como en el bar de la calle, más a gusto que en brazos. Aquí es donde ellas se reproducen, porque colonizan esta primera parte del estómago de nuestra ave. Aquí es donde se reproducen. Aquí es donde ellas empiezan el daño importante en los pájaros. Y os voy a decir cómo. Cuando la megabacteria empieza a reproducirse por cualquier acción de exceso de azúcares, por ejemplo, estrés, bajada de defensa, sistema inmunitario, por la situación que sea, cuando ella, en vez de ser una o dos o tres, empieza a multiplicarse,
¿vale? ¿Cómo coloniza esta parte del proventrículo? Bueno, tenemos que decir una cosa importante, y es que a la megabacteria no le gusta la hábitat acidificada, ácida, no le gusta la acidez, por eso el ácido clorhídrico y la pepsina las mantienen a raya, pero por cualquier circunstancia de la digestión o del alimento, o el estrés o el azúcar, lo que hemos estado diciendo, ellas empiezan a multiplicarse para luchar contra la acidez estomacal. ¿Qué hacen? Empiezan a taponar los chorros de ácido clorhídrico y pepsina para que haya menos acidez. Entonces, cuando un pH estomacal que pueda estar de 2,8, más o menos, es un orientativo, empieza a perder su acidez y pasar a ser más neutro, pasar a 6 o 7, las megabacterias se reproducen mucho más rápido. Y contra más se van reproduciendo, más van tapando las paredes del estómago glandular o proventrículo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando esto pasa, el alimento que está aquí no recibe el ácido clorhídrico, no recibe la pepsina y por lo tanto no recibe la primera parte para reblandecerse, para hacer su digestión y sacar los nutrientes de esos alimentos, ¿vale? Eso es lo que hace la megabacteria en este paso. Bueno, compañeros, ya sabemos cómo colonizan el proventrículo, ya sabemos cómo empiezan a interrumpir la digestión y bueno, para que no se haga muy largo el vídeo, vamos a cortar aquí. Estaros atentos a la segunda parte que va a venir muy pronto. Un saludo.